Hola mi hermano, voy a compartirle una enseñanza más de la bendición de dar y recibir, que ahora está escrita en Filipenses. Y mire cómo Filipenses nos enseña. En el capítulo 4 de Filipenses vamos a poder observar algunas cosas muy interesantes. Y quiero que empecemos a leer a partir del versículo 4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocijaos. Es el apóstol Pablo y dice: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Fíjese cómo une la palabra regocijaos en el Señor con la bondad. Y está hablando de dar. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Después les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, si algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Y luego dice: me alegraré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Y está hablando de que los filipenses le daban. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjese dónde el apóstol Pablo utiliza este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos cristianos usan este versículo aislado, pero la verdad es de que Pablo lo está utilizando respecto al dar y recibir, respecto a la prosperidad, respecto al vivir bajo la bendición de que Dios es nuestra fuente. El apóstol Pablo estaba sufriendo muchas penalidades por causa del evangelio. Por eso a veces dice: he aprendido a vivir en escasez, he aprendido a vivir en abundancia. Pero era por causa del evangelio, porque él estaba viajando constantemente, a veces tenía que sufrir prisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle algo: si alguien participaba con el apóstol Pablo en el dar y recibir, eran los filipenses. De hecho, los filipenses constantemente estaban apoyando a Pablo. Constantemente. Eran como socios de Pablo en el dar, en el dar, en el dar. El apóstol Pablo no recibía, por ejemplo, bendición de otras ciudades, porque él se abstenía de hacerlo para que no se malinterpretara, por ejemplo, de los corintios. Pero por eso el apóstol Pablo trabajaba cuando iba por aquellas regiones. Pero respecto a los filipenses con un corazón genuino, por eso Pablo les dice: piensen en esto, en lo que tiene misericordia, en lo que tiene virtud, en lo que tiene alabanza, porque ellos eran personas genuinas. Y Pablo les dice: gozaos, regocijaos. Pablo les instruía, les enseñaba en justicia. Dice: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Es decir, al bendecirlo cuando Pablo tenía necesidad. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después de que partí a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino ustedes solos. Porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas para más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Y esto es lo que la palabra del Señor quiere hacer en nosotros, mi hermano. El Señor quiere que abunde fruto en nuestra cuenta. Eso es lo que realmente quiere. Cuando a veces los líderes, los pastores, los diáconos piden ofrendas, piden diezmos en las iglesias, mi hermano, usted ponga sus ojos en esta palabra que dice: no es que alguien esté buscando una dádiva de usted, pero alguien que está buscando que en usted haya fruto en su cuenta celestial, en la cuenta delante del Señor, en su cuenta, de tal manera que cuando usted
entre en el camino de la bendición, usted es parte de esa armonía de dar y recibir, de prosperidad de parte del Señor. Vamos a seguir leyendo cómo termina Filipenses. Y Filipenses dice así, dice el apóstol Pablo, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, y mi Dios proveerá a todos vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Termina diciendo el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Mi hermano, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerde que cuando nosotros somos bendecidos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando nosotros bendecimos a otros, bendecimos de parte de esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerde, cuando usted es bendecido, la gloria es para Dios. Cuando usted bendice, glorifica a Dios. Camina en el propósito y en el proyecto de Dios. Así es que sea obediente a la palabra, mi hermano, sea obediente a la voz del Espíritu Santo. Recuerde que cuando sembramos en el Espíritu, cuando sembramos con el corazón alegre, cuando sembramos de acuerdo a la palabra del Señor, cosechamos porque obedecemos a la voz del Espíritu. La gloria sea nuestro Señor Jesucristo.